¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Ya estamos todos? Creo que aún faltan algunos, doctora. ¿Cuántos? Eh, no lo sé, creo que unos 50 o tal vez. ¿Cuántos? ¿50? Pero buenas tardes. Sí, es un 154. Ahorita vuelvo a escribir para que se conecten pronto. ¿Sí? Ay, por favor, entonces esperamos unos 5 minutos más, ¿está bien? Ok, doctora. Listo.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Entraron más compañeros? Sí, doctora, estamos con 63 chicos. O sea, falta casi más de la mitad, ¿verdad? Sí, justo me comentan que el hospital de Gagliati recién está saliendo del hospital yendo a sus casas. Así Ya. que sí. Pero igual podría comenzar porque igual Y te queda grabado, hay ¿verdad? grabación. Sí, se queda grabado, Ya. doctora. Bien, sí, excelente. Sí, porque justo la adelanté porque tengo un inconveniente más tardecito. Así que empezamos y ya le pasamos a sus compañeros la grabación. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo hago para compartir mi pantalla? Creo que tienen que darme el acceso. No, doctora, puede compartir igual así. En la parte de abajo, en la parte inferior, hay una flechita dentro de un recuadro. Dice Share Screen, si lo logra ver. A ver. En la parte inferior. Mm, Ahí dice dice más. participantes, chat, dice compartir pantalla. Con un cuadrito, Compartir pantalla. Ya, listo. sí, Ya encontré. compartir pantalla. Entonces acá. Ya. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, doctora. A ver, quiero- Ya, ya comenzamos entonces. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Ruth Segarra. Soy neuróloga del Hospital Rebagliati y hoy día voy a tratar con ustedes un tema que es un tanto amplio, ¿no? Que se trata de infecciones del sistema nervioso central. Lo he tratado de resumir lo más que puedo, porque también entiendo que hay un seminario en los días que vienen que también aborda este tema. Entonces, voy a darles aspectos generales, porque este es un tema bastante amplio, muy complejo, y los aspectos generales es lo que deben de conocer ustedes para una correcta aproximación diagnóstica en los pacientes que vean. Las enfermedades del sistema nervioso central, las infecciones en particular, se puede deber, como acá bien lo dice, a muchos tipos de microorganismos. Entre los más frecuentes están los virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos. Cada uno con cierta particularidad en cuanto a su presentación, en cuanto a su huésped y en cuanto a las manifestaciones clínicas, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Cómo es que estos microorganismos acceden al sistema nervioso? Por diversos mecanismos, a través de la garganta, ¿no? Una gripe, una faringitis, faringoamigdalitis puede ingresar a través de la barrera hematoencefálica al sistema nervioso, uno a través de la nariz, a través del oído, también infecciones de otitis, que están en contigüidad, no muy cerca a la barrera hematoencefálica, también pueden acceder al sistema nervioso, o a través de la sangre, ¿no? Otra cosa es la disrupción de la continuidad en lo que es hueso y membranas, ¿no? A través de los traumatismos encefalocraneanos. ¿Qué síntomas generales producen las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Con mucha frecuencia, dolor de cabeza, fiebre, convulsiones, náuseas, vértigo, hasta confusión mental, ¿no? Son muy variados en general los síntomas. ¿Cómo es que las infecciones producen daño en el sistema nervioso? Son por varios mecanismos. Los principales son los que están resumidos acá. Interfieren el suministro de sangre, produciendo trombosis, microtrombosis en realidad, ¿no? Pueden ser hemorragias o una obturación completa de los vasos sanguíneos. También pueden afectar a las membranas de las neuronas, alterando las propiedades eléctricas o sus propiedades enzimáticas. Alteran el equilibrio metabólico de la glucosa y el oxígeno de las neuronas, llegando a provocar su destrucción, ¿no? Por eso es común escuchar que muchas de las meningitis o incluso meningoencefalitis consumen glucosa, ¿no? Porque las bacterias, algunos hongos inclusive vivos se alimentan de la glucosa. Por eso cuando hay una infección, la glucosa a nivel del líquido cefalorraquídeo baja. Provocan frecuentemente edema cerebral. Esto es por el grado de inflamación que hay, ¿verdad? Vamos a comenzar a desarrollar uno por uno las principales infecciones, las más frecuentes, ¿no? Las víricas a la cabeza. Hay dos tipos de virus que afectan al sistema nervioso, cuyas características son bastante diferentes, ¿no? En relación al daño que producen.
Los virus neurotrópicos, como la poliomielitis o el de la rabia, que tienen una especial afinidad por las células nerviosas, o algunos de ellos incluso solamente atacan al sistema nervioso produciendo una gran destrucción. Los virus pantrópicos, como por ejemplo el herpes simple, que además de afectar al sistema nervioso, también pueden ocasionar daño a otras partes del organismo, ¿no? ¿Cómo sospechamos una meningitis viral, ¿no? Estos síntomas, el A, B, C, D, F, que es una escala clásica, ¿no? Para poder sospechar que estamos frente a un paciente con una meningitis viral, son alteración del estado mental, Brudzinski, cefalea. Brudzinski es un signo meningio, rigidez de nuca, que es otro signo meningio, Kerning, que es otro signo meningio, y fiebre. Ahora, justo hoy día, con el grupo que estuvimos en la mañana, ¿no? Vimos a una paciente, una adolescente de 14 años, que viene porque tiene 2 días aproximadamente de evolución de síntomas, ¿no? Ella cursó, según su historia clínica, hace una semana con un cuadro gripal, un cuadro respiratorio, con fiebre, pero síntomas gripales. Esto se autolimita, pasa, se ven los síntomas, y luego de 2 días que ya había cedido todos los síntomas gripales, hace nuevamente fiebre con dolor de cabeza. Y en ese contexto es que acude a la emergencia, ¿no? Entonces, conversando con sus compañeros de la mañana, ¿no? Un paciente con fiebre y dolor de cabeza, lo primero que tenemos que sospechar es que estamos frente a un paciente con meningitis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Esto es lo que les decía a sus compañeros en la mañana. A pesar de que en esta adolescente no le encontramos mayores signos meningios, ¿no? No quiere decir que si no hay un signo meningio, como son brucisquis, rigidez de nuca o carne, vayamos a descartar la presencia o la sospecha de una meningitis. Por otro lado, si bien es cierto, el gran porcentaje de meningitis virales es por este virus que está mencionado acá, ¿no? Que es enterovirus, que es un virus poco nocivo realmente, que se autolimita en el tiempo, no requiere mayor terapéutica antiviral, excepto manejo sintomático para la fiebre, para el dolor de cabeza. Si bien es cierto, este es el más frecuente, estamos nosotros como médicos obligados a descartar que no estemos ante un germen, un virus que produzca más daño en el sistema nervioso central con posibles secuelas, ¿no? Esta es la otra meningitis y meningoencefalitis incluso viral que viene en segunda frecuencia, pero que es mucha más nociva, puede producir secuelas que son irreversibles muchas veces, ¿no? La encefalitis por herpes es una infección del sistema nervioso central que constituye una emergencia médica, ¿no? Es una emergencia porque tiene una alta morbilidad y mortalidad. Es una enfermedad muy grave, como dice acá, causada por una infección por el virus herpes simple. Muchos pacientes no sobreviven a la fase aguda de la enfermedad. Este es una cápite en realidad que depende mucho del abordaje que se dé de manera temprana. Cuanto más temprano se puede diagnosticar esta enfermedad, la sobrevida es buena, ¿no? Pero si pasan muchos días, más de 48 horas en general, y no se ha sospechado y no se ha dado ningún tratamiento para este cuadro, ahí sí hay un alto aumento de morbilidad y mortalidad en los pacientes con unas secuelas que son llamativas. La gran mayoría de estos pacientes muestran una alteración muy severa, ¿no? ¿Qué afecta habitualmente a este virus, que es un virus neurotrópico? Afecta a los lóbulos temporales, internos y al lóbulo frontal, ¿no? Hay una destrucción de las amígdalas, ¿no? Y los lóbulos frontales, la amígdala que está en la parte temporal. Este virus, antes de pasar al siguiente, realmente deja secuelas muy marcadas, secuelas en la atención, en la concentración, inclusive en la parte cognitiva de las personas, ¿no? Es importante por eso reconocer tempranamente que estamos ante la sospecha de una meningitis y ante ello hacer las pruebas diagnósticas que son necesarias en este caso, que vamos a hablar más adelante, ¿no? En el otro aspecto de virus, pero hay en una población diferenciada, ¿no? Porque es una población que es inmunosuprimida por sí, está la afectación neurológica por el VIH, ¿no? Que se da en pacientes, pues, que tienen este tipo de afectación.
El virus del SIDA, además de infectar las células del sistema inmunitario, puede infectar también las células del sistema nervioso central. O sea, es un virus pantrópico, ¿no? Porque no solamente va hacia el sistema nervioso, también afecta a células de otras partes del organismo. Los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana aparecen afectaciones neurológicas secundarias a la infección directa de las células del cerebro o debido a las infecciones oportunistas, ¿no? O tumores en el sistema nervioso secundarios a su proceso de inmunosupresión, ¿no? Acá tenemos una imagen de un paciente con una encefalopatía por VIH, ¿no? Vemos la afectación de la sustancia blanca periventricular, que es acá, como se menciona, es bilateral y es simétrica, ¿no? Por otro lado, hay otro complejo también en este grupo de pacientes inmunosuprimidos, que es el complejo demencia-SIDA. La demencia asociada al SIDA es una demencia subcortical, ¿no? Estos pacientes presentan un deterioro similar al que se observa en otras demencias subcorticales, ¿no? Las demencias frontotemporales, inclusive algunos tipos de demencia por enfermedad de Alzheimer, tienen una afectación cognitiva muy semejante, pero se da en pacientes que son inmunosuprimidos, ¿no? Porque habitualmente un proceso, un deterioro cognitivo en un paciente no inmunosuprimido debe empezar en una etapa tardía de la vida, ¿no? En la adultez, casi senectud, ¿no? Excepto que haya antecedentes familiares muy marcados de los pacientes con demencia y puedan presentarse de manera más temprana. En cambio, los pacientes que tienen infección por el VIH ya progresado, ya la etapa de SIDA, en la edad que tengan, pueden tornarse con deterioro cognitivo secundario a la enfermedad de fondo. Pasamos al otro gran grupo, que son las infecciones bacterianas. Cuando alguna bacteria penetra en el organismo, origina una infección de las vías respiratorias altas, que es una vía de entrada de las infecciones hacia el sistema nervioso central. Viajan por el torrente sanguíneo y llegan hasta el cerebro. Bueno, realmente gracias al uso de antibióticos actualmente, la incidencia de las infecciones bacterianas en el sistema nervioso ha bajado notablemente. Sin embargo, aún se ven. La meningitis bacteriana es causada por diversas bacterias, ¿no? Pero el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, es el más frecuente de todos ellos, porque también es el germen más frecuente que causa infecciones respiratorias altas. La infección se produce directamente en las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Bloquean los vasos sanguíneos cerebrales, desencadenando microisquemias, ¿no? Y daños en el cerebro permanentes, porque las microisquemias de por sí, o sea, cuando hay un trombo en un vaso sanguíneo, y ocasiona microisquemia son neuronas que se mueren, que no se regeneran. Entonces, por más que sean lesiones microisquémicas puntuales, muy pequeñitas, ¿no? Son neuronas que han dejado de funcionar, son neuronas que ya no son viables, ¿no? Por ende, va a haber cierta secuela, ¿no? No necesariamente motora, puede ser cognitiva inclusive. ¿Qué síntomas produce la meningitis bacteriana? Fiebre, cefalea, convulsiones, fotofobia, movimientos oculares dolorosos. Y acá sí, en la meningitis bacteriana, sí es en 90% tenemos que encontrar signos meningios, ¿no? A diferencia de la meningitis viral, puede no haber signos meningios en la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando es por enterovirus. Pero en la meningitis bacteriana sí encontramos signos meningios, ¿no? Que es rigidez de nuca, es el más llamativo de todos ellos. Además, también hay vómitos, dolor de cuello, ¿no? Que está bien parte de los signos meningios, petequias, que son puntuaciones pues rojizas en la piel, estupor y coma. Son ya estadios más tardíos, ¿no? Las secuelas neuropsicológicas pueden oscilar desde una recuperación total hasta la presencia de déficits crónicos en atención, memoria, lenguaje o en la actividad perceptivo-motora, ¿no? Según el daño que ha causado. Otro gran grupo de infecciones y que es muy frecuente en nuestro medio porque somos un país endémico para TBC es la infección por tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? La meningitis por tuberculosis. Meningitis es cuando afecta solamente las meninges, el líquido cefalorraquídeo. Y también vemos tuberculomas cerebrales, o sea, granulomas dentro
del parénquima cerebral, ¿no? Acá tenemos unas imágenes de granulomas cerebrales, ¿no? Están en el parénquima cerebral, en este caso frontal. Y miren pues el edema asociado, ¿no? Todo lo negrito que está alrededor es edema, que es producto de esta lesión que es un tuberculoma, ¿no? Otro grupo de patologías infecciosas en el sistema nervioso central son los abscesos cerebrales, que es un acúmulo de pus dentro del cerebro, ¿no? Son células inmunitarias y otros materiales en el cerebro causada por una infección bacteriana primaria que llega al sistema nervioso central a través de la sangre. Habitualmente se inicia por la presencia de un pequeño foco de bacterias purulentas que produce necrosis, ¿no? Necrosis en la zona afectada. Miren, acá vemos en el ejemplo en esta tomografía, se ve una lesión captadora de contraste en anillo periférico, ¿no? Y con un gran edema asociado, ¿no? Esto ya, en el interior se ve hipodenso en el interior de la lesión, que es la necrosis que ha habido. Son bacterias que están ya haciendo necrosis en el parénquima del sistema nervioso. Mira, acá hay un ejemplo, ¿no? Dice, en el caso de una inflamación o una infección del oído, una infección del oído medio, por contigüidad se desplaza hacia el cerebro, porque están ahí pegados, ¿no? Generalmente el absceso se localiza, en este caso, en el lóbulo temporal, que es la zona más adyacente a la parte auditiva. En este lugar, los síntomas suelen ser convulsiones y alteraciones del lenguaje. ¿Y por qué da esto? Porque pues la zona frontal, la zona temporal son zonas proconvulsivantes, ¿no? Según la ubicación del absceso es que esperamos encontrar los síntomas, ¿no? También la zona temporal izquierda en este caso y la zona asociada al lenguaje, ¿no? Los síntomas habituales en este caso son dolor de cabeza, de intensidad moderada a muy intensa, de localización hemicraneal, que habitualmente se da el dolor de cabeza en la zona donde está la lesión. También pueden presentarse convulsiones según la ubicación de la lesión y la alteración a nivel de la conciencia desde la letargia hasta el coma. Los efectos neuropsicológicos son típicos de una lesión focal, ¿no? Ocupantes del espacio. Depende de la localización y la compresión que provoquen sobre el tejido. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la zona frontal, que es la zona que controla nuestras emociones, ¿no? Si hay un absceso en esa zona, perdón, entonces va a haber manifestaciones propias de cambios emocionales o cambios conductuales. Perdón. Am, no puedo. A ver, un ratito. Me he congelado la pantalla, no puedo pasar las siguientes diapositivas. Ya, acá estamos. Ahora, esta parte ya es un tanto em, más puntual, no es muy frecuente observarlo, pero sin embargo en algunas localizaciones del país todavía existen algunos casos, como es el botulismo. Es una enfermedad poco frecuente, pero es muy grave, causada por una bacteria que es el Clostridium botulinum. Puede entrar al organismo a través de heridas o ingerirle en alimentos enlatados que están mal conservados, ¿no? Que tienen aberturas, inclusive que han tenido contenido gaseoso dentro, ¿no? O sea, aquellos envases que han sido mal preservados. Los síntomas se originan hasta 10 días o 2 semanas posterior a la infección o a la ingestión de estos alimentos. ¿Qué provoca? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, que son los síntomas propios de una infección digestiva, ¿no? Seguidos de componente neurológico, como diplopia, que es la visión doble, ptosis, que es la caída del párpado, visión borrosa, fotofobia, paresia flácida y en ocasiones parálisis vulvar, ¿no? Y al hablar de parálisis vulvar estamos ya entrando en un componente vital respiratorio, que incluye parada respiratoria, con un componente vital, sin que inicialmente el paciente presente alteraciones en el nivel de conciencia. Es decir, un paciente que no es que está soporoso, no es que esté con un trastorno de conciencia marcado, puede hacer directamente un compromiso vulvar, con un riesgo de vida. Produce fallecimientos y su recuperación es muy lenta, ¿no?
deja secuelas neuropsicológicas muy variadas dependiendo de la gravedad de la afectación neurológica. Tétanos, que esto hace tiempo que no vemos realmente, ¿no? Porque tenemos un buen sistema de vacunación ante eso, ¿no? Es una enfermedad grave también del sistema nervioso, producida por la bacteria Clostridium tetani. Produce contracciones musculares, espasmos musculares marcados y dolorosos, ¿no? Especialmente en la mandíbula y los músculos del cuello, produce trismus inclusive. Dicha neurotoxina se disemina por la médula espinal y a través de los axones, provocando aumento del tono muscular, el famoso opistótono, ¿no? Acá tengo ahí acá está la imagen de cómo aumenta el tono muscular de tal manera que tienen una contractura muy marcada, ¿no? Acá estamos musculares dolorosos, rigidez, ¿no? Sudor excesivo, fiebre, palpitaciones, encefalopatías. El periodo de incubación dura 2 semanas. Puede producir fiebre, hiperreactividad simpática, con sudoración excesiva, escalofríos, rigidez muscular grave, espasmos. Las bacterias del tétanos pueden permanecer en determinados medios durante varios años, están latentes, ¿no? Y son resistentes incluso, como menciona acá, a 20 minutos de ebullición. Y la secuela más importante del tétanos en las personas que sobreviven a esto es la parálisis ocular, ¿no? Deja una parálisis ocular como secuela. Y este otro grupo también es un grupo pequeño de afecciones, pero que también es importante, que son las infecciones por parásitos. Esto sí lo vemos con relativa frecuencia en personas que sobre todo tienen hábitos de higiene poco saludables, ¿no? O sea, aquellos que comen alimentos no muy bien almacenados, incluso aquí lo más importante es el tema de lavado de los alimentos frescos, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cómo un paciente se contagia de esto, ¿no? Ingiriendo los huevos de la Taenia solium, que es la cerco, ingiere los huevos que son, digamos, el cerdo, el animal es el huésped, ¿no? Él a través de sus deposiciones, no es que uno coma, porque hay creencias que uno come la carne de cerdo y puede contagiarse de ese cerco, no es así, ¿no? O sea, las heces de ese animal que pueden ser pues diseminadas en cultivos, en vegetales, uno ingiere esas heces con esos protozoarios, los restos de los protozoarios, y se puede contagiar, ¿no? Vemos acá una imagen de un cerebro con múltiples lesiones de cisticercosis, ¿no? Se ven como redonditos y tienen su proglótide, que es el puntito blanco que está en el centro, su proglótide característica, pues, ¿no? Y según la localización de esta infección, pues también son los síntomas. Está localizado en un área proconvulsivante, pueden haber convulsiones, ¿no? Inclusive si están dentro de los ventrículos pueden ocasionar cuadros de hidrocefalia, con los síntomas propios de hidrocefalia. Hongos y protozoos. El cerebro en sí es muy resistente a los hongos, pero en caso que exista una disminución de sus defensas, un paciente inmunosuprimido, ¿no? Puede verse afectado por infecciones fúngicas, como sucede, por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Hay una disminución en las defensas, en cáncer en general, tumores malignos o también en las infecciones por el VIH. Todos estos cuadros que se asocian a un estado de inmunosupresión. Un hongo es cualquier miembro de un grupo de plantas que carece de clorofila y subsiste con materia orgánica viva o muerta, o sea, un huésped secundario en el cerebro en este caso, ¿no? Los más frecuentes que pueden atacar el sistema nervioso son criptococosis, nocardia, aspergillus, cándida, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el criptococos se dan en pacientes inmunosuprimidos, que es muy frecuente en pacientes, hay criptococosis en pacientes asociados a VIH. Acá también mencionan que determinados protozoos pueden producir graves afectaciones neurológicas, algunas de ellas ampliamente extendidas en determinadas latitudes, situaciones de abandono y pobreza. La toxoplasmosis y malaria son dos modalidades de infecciones del sistema nervioso producidas por protozoos, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estos cuadros, ¿no? A través de una meningitis subaguda y se complican habitualmente con abscesos cerebrales. Por ende, pues se alteran las funciones cognitivas, a veces levemente, a veces es más evidencial, de todo según la localización. Y por último, hablaremos un poquito de malaria cerebral. Bueno,
Realmente fue hace ya mucho tiempo, hizo situaciones de epidemia en algunos países, sobre todo en aquellos con bajo desarrollo socioeconómico, ¿no? Está producida por el Plasmodium falciparum, que es transmitido por la picadura del mosquito Anopheles. Acá es un dato estadístico más o menos que la tasa de mortalidad puede ser 0,33%, es muy baja ahora, ¿no? Porque hay más medios de cuidarse en general, ¿no? Esos datos se traducen con una tasa de mortalidad, como les mencioné, del 0,33%. El 2% sufre daño al sistema nervioso, ¿no? Bajo la forma de una meningoencefalitis aguda, llegando a causar inclusive degeneración neuronal. Hablar de meningitis y de meningoencefalitis es un tanto diferente, porque cuando ya mencionamos el término de encefalitis, estamos enfocando que estamos en una afectación de encéfalo, o sea, de parénquima cerebral. Cuando hablamos solamente de meningitis, es afectación de meninges, o sea, líquido cefalorraquídeo. Pero ya cuando hablamos de meningoencefalitis, estamos asumiendo que hay un daño también en el parénquima cerebral, ¿no? ¿Qué síntomas pueden producir? Fiebre, escalofríos, malestar, dolores musculares, anemia, delirio, convulsiones, estupor. Como vemos, casi todas las meningitis y meningoencefalitis tienen síntomas semejantes. Lo importante es, primero, sospecharlo y segundo, tratar de buscar el agente etiológico. Bueno, en la manera también, aparte de afección al sistema nervioso central, puede producir problemas hepáticos, ¿no? Insuficiencia hepática, ictericia, también problemas renales, edema pulmonar y trastornos de la coagulación. Esas son afectaciones ya a otros órganos. Neurosífilis, también es conocida como neurolues, ¿no? Afecta al 20% de pacientes con sífilis. Y eso es muy importante porque esto se puede llegar a manifestar de manera tardía. Dice 20 años después de que el paciente se contagia. O sea, es un diagnóstico tardío de la enfermedad que es la sífilis, ¿no? Puede llegar a afectar de diversas maneras al tejido cerebral. Una de estas es la parálisis general progresiva, pero lo que vemos frecuentemente en nuestros medios es pacientes con demencia, ¿no? Aquel paciente adulto mayor con demencia, ¿no? Y que estamos haciéndole los test para tratar de buscar la causa de esta demencia. Dentro del protocolo de estudio en paciente con demencia está hacer una prueba de BDRL. Si esta prueba nos sale positiva, estamos en la obligación de hacerle una prueba en líquido cefalorraquídeo. Y en algunos de ellos nos confirman también la positividad, ¿no? O sea, tiene neurolues, que es el causante de esta demencia, ¿no? Que es un deterioro cognitivo secundario. Y como acá se menciona, se da muchos años después, o sea, el paciente se contagió hace muchos años, tuvo neurosífilis, se trató en ese momento, tuvo, perdón, sífilis, se trató y se manejó en ese momento, pero después este germen atraviesa la barrera encefálica, va hacia el sistema nervioso central y está ahí como que latente, ¿no? Y el abuelito comienza luego con su deterioro cognitivo y se encuentra el líquido cefalorraquídeo de la presencia de este germen también, ¿no? Y se denomina ahí neurosífilis. Se le da tratamiento con penicilina y esto es reversible, pero no es una de las pocas causas de demencia reversibles que existen. Conclusiones de esto, ¿no? Las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes en atención de urgencias, donde el paciente habitualmente va por emergencia ante estos síntomas, y pueden tener un origen bacteriano, parasitario, vírico, que son los más frecuentes, ¿no? Porque también hay hongos, todo lo que hemos visto, que son menos frecuentes. Debido a ello, es necesario recabar todo tipo de información sobre el paciente y realizar todas las exámenes necesarios. La mortalidad en estas infecciones ha disminuido considerablemente, pues estamos en una época ya de fármacos antibióticos cada vez con mayor espectro inclusive, ¿no? Sin embargo, este último dato presenta sus pros y sus contras, ya que como ha ayudado a la desaparición de ciertas infecciones, ha contribuido también a la afectación de otras, porque a veces estamos pues tentados a sobremedicar al paciente, ¿no? O sea, ante una infección que es viral, usamos antibióticos de manera precoz, ¿no? Y eso provoca también, pues, que el paciente va ante un uso eh, no necesario de antibióticos, también entre en un estado de inmunosupresión y es candidato a que puedan aparecer hongos, entre otras afecciones, ¿no? Eso es todo lo que les traía hoy día, ¿no? No he hablado específicamente de las pruebas diagnósticas porque hay una cápite que vamos a tratar en un seminario sobre esto, ¿no? Pero en general les comento, ¿no? Todo paciente con sospecha de meningitis o de meningoencefalitis aguda o subaguda
es sinónimo a realizarle una punción lumbar. De hecho, que la punción lumbar va a ir después de hacerle una imagen en la cabecita, ¿no? Porque si tenemos una imagen, pues por ahí encontramos, no sé, un absceso grande que esté comprimiendo o un tumor que esté comprimiendo, ya se contraindica la punción lumbar. Pero si no hay nada de eso, si estamos ante un cerebro indemne, que no se evidencia mayor cosa, estamos obligados a realizar en la emergencia una punción lumbar, porque esto nos va a dar de manera precoz, eh, por las características del líquido, por la celularidad que también es rápido el conteo que hacen en una emergencia, nos va a orientar a si es un problema viral, si es un problema bacteriano, si es un problema inclusive por tuberculosis. Así que tenemos que de manera precoz actuar. Esto es para evitar las secuelas en el paciente. Como les comentaba hoy día en la mañana que hemos visto a una adolescente, ¿no? De 14 años con una sospecha de meningitis, ya para la tarde tenemos máximo en 2 horas, tenemos que tener el resultado del líquido cefalorraquídeo para orientarnos y poder darle un abordaje temprano. Lo más importante en infecciones del sistema nervioso central es dar un abordaje temprano de la sospecha diagnóstica. Por ejemplo, si encontramos al momento de hacer la punción lumbar, un líquido cefalorraquídeo cristal de roca, o sea, claro, transparente, estamos ya sospechando en que pueda ser una infección viral, ¿no? En cambio, si es que estamos ante un líquido cefalorraquídeo turbio, amarillento, nos vamos, y sobre todo turbio, nos vamos más hacia la parte bacteriana. Y si tenemos un paciente, pues con una historia de enfermedad de algunas semanas, inclusive un mes, 2 meses, y encontramos un líquido cetrino, nos orientamos hacia un tema de TBC, ¿no? Este tema de la descripción del líquido cefalorraquídeo creo que es un tema que lo vamos a describir en el contexto de un seminario que vamos a tener y ahí vamos a detallar más específicamente la celularidad, el color, ¿no? Y las características objetivas y las características microscópicas del líquido cefalorraquídeo, que es bastante importante también porque es el complemento de la clínica que trae el paciente, ¿no? El diagnóstico, si bien es cierto, los signos clínicos iniciales es importante, tenemos que complementarlo con este estudio y además una imagen cerebral que nos ayuda a aclarar y darle al paciente el tratamiento oportuno, ¿no? Para evitar las secuelas tardías. Eso es todo lo que les quería mencionar hoy día, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hola? Doctora, doctora. Ah, ya. No, como no los veo porque estoy acá viendo la diapositiva, no sé si están despiertos o no. Sí han entendido, ¿verdad? A grosso modo de la exposición. Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro que podamos resolverlo ahorita? Doctora, una pregunta. ¿Cómo diferencia una meningitis tuberculosa de una meningitis criptocócica? Bueno, mira, la meningitis por TBC, habitualmente el cuadro clínico es subagudo. Se da en cualquier tipo de pacientes, no necesariamente inmunocomprometidos, ¿no? Meningitis, como les comenté, la tuberculosis es algo endémico en nuestro medio. Es muy frecuente, sobre todo en zonas de mayor pobreza, menos recursos, ¿no? Que se ven ese tipo de pacientes. Entonces, es un paciente que viene con fiebre, con síntomas como una TBC pulmonar, ¿no? Escalofríos, sudores nocturnos y fiebre. Y luego, progresivamente en el trayecto de las semanas, comienza a tener dolor de cabeza, por ahí confusión, un tanto de deterioro, y por eso acude a la emergencia. Porque al inicio, cuando la fiebre se da, pues, de manera nocturna, a veces ni se dan cuenta, ¿no? O sea, hacen fiebre en la noche, escalofríos, ni se dan cuenta. Luego ya comienzan con hiporexia, o sea, bajo el apetito, comienzan por ahí a bajar de peso, y el paciente llega a la emergencia ya después de haber pasado 3 semanas o un mes de síntomas, ¿no? Llega ya porque comienza a confundirse, comienza a tener mayor dolor de cabeza, pero el tiempo de enfermedad no es de un día, 2 días, ¿no? Es bastante tiempo de enfermedad, ¿no? Se le hace la punción lumbar, se le encuentra un líquido cefalorraquídeo cetrino con características propias de TBC, ¿no? A veces hay inclusive o sea, microhemorragias, y con el dosaje se sospecha, ¿no? De hecho, que se le hace también un tamizaje al paciente para ver si no hay nada en pulmones o en otras partes del organismo, ¿no? Se les hace cultivos de beca por todo lado. Ese es más o menos el perfil de un paciente que tiene una meningitis por tuberculosis.
En cambio, una meningitis criptococócica es propio de un paciente inmunosuprimido, ¿no? Es propio de un paciente que está pues en esquema de tratamiento por VIH o incluso un paciente que tiene un cáncer que está recibiendo quimioterapia, ¿no? Cursa con dolores de cabeza muy intensos, ¿no? Entonces, también hay fiebre, hay dolor de cabeza, se le hace la punción lumbar, se encuentra la presión de apertura, que es otra característica también que se evalúa en el líquido cefalorraquídeo, una presión de apertura elevada. En cambio, en tuberculosis no, la presión de apertura es normal y se le hacen pues los cultivos, los estudios necesarios para poder hallar el germen. Ya enfocándonos en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? O sea, hay estudios propios en pacientes inmunosuprimidos, se le hace torcha en líquido cefalorraquídeo, se le hace tinta china en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para poder diagnosticar, y también eso es algo rápido, ¿no? El resultado sale inmediatamente y le damos tratamiento. Habitualmente lo pasamos a infectología porque es un paciente que requiere también recibir sus medicamentos de fondo, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, en todo caso, ya estos días que vamos a desarrollar el seminario con este tema y lo vamos a desglosar punto por punto, vamos a enfocarnos más también en la terapéutica, ¿no? O sea, la idea realmente no es, perdón, no es que sepan pues el tratamiento específico de cada una de estas patologías que son múltiples, ¿no? La idea es que sospechen de manera temprana. El enfoque que vamos a tener en el seminario es orientación al diagnóstico, ¿no? El tratamiento lo pueden tratar de manera muy somera, ¿no? Porque hay múltiples esquemas de tratamiento según cada germen, pero lo más importante es el enfoque diagnóstico, cuadro clínico y el enfoque diagnóstico, ¿no? Inclusive las imágenes como se ven en abscesos, en TBC meningio, pues en tomografías no hay muchos cambios, en la resonancia sí se pueden ver algunas cuestiones más específicas de microisquemias, por ejemplo, ¿no? En el seminario vamos a tratarlo de esa manera, ¿no? O sea, la terapéutica también, pero de algo muy somero, ¿no? Porque la idea es primero la sospecha diagnóstica. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces nos vemos en los seminarios que vienen estas semanas. No hay ninguna pregunta adicional, ¿verdad? No, doctora, todo muy claro. Gracias. Listo. Listo. Le pasan la grabación a sus compañeros que no pudieron asistir. ¿Está bien? Sí, Listo. doctora, Nos vemos, gracias. chicos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, empezamos por Revaliati. Luciana Palomino. Presente, Ok, presente. ya. Sebastián Lara. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Ya, Seba, sí. María de Jesús. Hola Andrea, presente. Ya tardes. Aileen Torres. Presente, Andrea. Ok. Diana Perales. Presente. Ana Ulloa. Hola, presente. Fernanda Fuentes. Presente, Andrea. Josefa Pangalima. Presente. Alexia Claudia. Presente, Andrea. Y Miguel Salazar. Hilary Wilka. Presente. Nadia Linares. Presente. Stephanie Ore. Presente. Yaira Paza. Presente. Camila Zúñiga. Presente. Winnie Guevara. Presente. Emerson Mautino, me comentó que estaba en el carro. Sí está. Daniela Gómez. ¿Qué más? ¿Dani? Sí. Daniela. Presente, Andrea. Sí, acá está, presente. Andrea, mi compañero Miguel Dani, no te está- escucho. Dani, no te escucho. ¿Podrías escribir y luego lo leo, por favor? ahora Ya. Miguel Cuadrado. presente, Presente. Andrea. Miguel Guevara. Itzaula Alamo. Arnold Chávez.
Roberto Trinidad. Presente, Andrea. Fernando Dacho. Presente, Andrea. Camila Salazar. Presente, Andrea. José de la Torre. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Joel Quispe. Presente, Andrea, buenas tardes. Y buenas tardes. Anabel Gómez. Guillermo Salazar. Presente. Buenas tardes. Luis Jara. Presente. Eric Mamani. Giorgio Carvajal. Miguel Eric, Guevara. presente. Eric. Sí. Presente. Sí, 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 sí. Ya. Dos de mayo. Brigitte del Águila. Presente. Diego Dueñas. Presente. Ana Peña. Presente. Luis Chávez. Presente. Joana Chipana. Presente. Michel Dasaico. Presente. Angie Guamán. Xiomara Sotomayor. Joel Rubio. César Macha. Presente. Lucía Candia. Presente. Rodrigo Valladares. Presente. Laura Zamudio. Presente. Diana Chumbe. Ay, perdón. Presente. Ángela Leonardo. Angie Cuadros. Presente. Presente, Jimena Ángela Cruz. Leonor. Ok. Angie Cuadros también. Sí, Andrea. Ok. Jimena Cruz. Gabriel Trinidad. Presente. Georgia Castañeda. Presente. Diego Cabello. Presente. Alexandra Espino. Presente. Gabriel Jara. Presente. Noelia Ascensios. Presente. Vanessa Ticona. Presente. Gino Vicencio. Presente. Edgar Vivanco. Lucero Rubianes. Presente. Brigitte Villanueva. Presente. Daniel Cipriano. Daniel Cipriano. Ya. Xiomara Sotomayor presente. Vamos ahorita a Hipólito. Rosa Lotinco. Presente, Andrea. Brenda Aguilar. Brenda Macha. Presente. Aguilar. Brenda Macha también, ¿no? Sí. Ok, Milagro Jaco. Presente. Lim Liu. Lim Liu. Daniel Gómez. Presente. Giancarlo Quispe. Presente. Jefferson Mujica. Perla Márquez. Presente. Juan Taboada. Juan Taboada Taboada. presente. Taboada Ok. presente. Joana Taboada Herbias. presente. Ok, Juanpa. Joana Herbias. Joana Herbias.
Alexandra Lata. Hola, André, presente. Jacqueline Espinosa. Presente. Gabriela Díaz. Nayeli Cumpa. Presente. Alexia Collagua. Presente. Renzo Valero. Guadalupe Panduro. Presente. Rodrigo Grandes. Buenas tardes, presente. Alexandra Martínez. Presente. Renzo Espinosa. Presente. Frank Vilches. Presente. Ana Chuquispuma. Presente. Juan Castilla. Nicole Waxe. Presente. Policía. Carolina Montalvo. Presente. Andreita, disculpa. Gabriela Díaz de Hipólito sí estuve presente, solo que en ese momento se me entrecortó. Ya, ok, Gabriela Díaz. Gracias. Angélica Villus. Lucero Guerrero. Lucero Guerrero. Sebastián Torres. Presente, Andrea. Patricia Saldaña. Presente. Antonia Rivera. Presente, André. Jimena Cruz. Jimena Rojas, perdón, Jimena. Jimena Rojas. Piero Gambarini. Presente. Camila del Águila. Presente. Amy Mucho Trigo. Presente. Ricardo Miranda. Sebastián Presente. Mori. Ricardo Miranda. Andrea. ¿Sí? Sí, Miranda, Ya. Miranda Todos presente. también. Ok. Dylan Jesús. Presente. Laura Mamani. Presente. Genaro Lingán. Buenas tardes, Andrea, presente. Luis Lozano. Luis Lozano. Deandra Reinaga. Deandra Reinaga. Milagros Rubina. Reinaga presente. Milagros Rubina. Presente, Andrea. Daniel Arauco. Presente, Andrea. Ok. Carla Dextre. Nayeli Sanabria. Presente. Heidi Ascona. Presente, Andrea. Agatha Miranda. Manuel Aguilar. Presente. Víctor Ayala. Saily Dueñas. Presente. Sergio Córdoba. Presente, Víctor Ayala. Presente. Gabriel Espinosa. Presente. Daniel Mesa. Flavia Sáenz. Andrea, Oli, soy Lin, Andrea, disculpa que te ¿me escuchas? moleste. El Zoom me votó y no pude decir presente, pero he estado toda la clase. Ya, ahorita lo arreglo. Andrea, hola, Mari- disculpa que te Maricruz interrumpa. Limón. Andrea, disculpa que te interrumpa tu lista. Por Luis Lozano y Lucero me escribieron de que si no está en la clase del Zoom no le deja entrar a la plataforma. Lucero y Luis. Ya diles que se conecten al final, porque si es que se Se están puede. conectando, No, sí, sí, ya sí. no. Ya, sí, al final le voy a pasar lista. Maricruz Salomón. Presente. Diana Espinosa. Presente. Emily Laureano. Milagros Dueñas. Sí.
Melina Sarabia. Edgar del Castillo. Presente. Pamela Tapia. Presente. Vanessa Moriano. Presente. Yasmin Alba. Presente. Brisa Alejandra. Presente. Ariana González. Presente. José Omar. Presente. Ángel y Cecilia. Presente. Camila Fernanda. Presente. Paloma. Pablo Lozano. Presente, Andrea. Benjamín Caja. Presente, Andrea. Gabriel Ulloa. Presente. Luisa Nina. Presente. Yanira Quispe. Presente. Aquí Yanni. María Romero. Presente. Eric Zapata. Presente. Oscar Guidotti. Presente. Alison Zapata. Presente. Raquel Puma. Leonardo Pablo. Presente. Paula Quije. Ahora, ayer, Paula. Paula Quije. Noelia Roque. Presente. Esterlinda Córdoba. Presente, Andrea. Ya chicos, voy a repetir una vez más. Ya, Angie Guamán. Joel Rubio. Presente, Andrea. Presente, Andrea y mamá. Aquí Anguita, ya. Jimena Cruz. Edgar Ibanco. Willy Cipriano. Emily Laureano. Presente, Andrea. Aquí. Paloma Vergara. Raquel Puma escribió por el chat, sí. Paula Quije. Lim Liu sí escribió, sí me dijo. Jefferson Mujica. Joana Herbias. Renzo Valero. Francisco Castilla. Sebastián Torres. No, perdón, Lucero Guerrero sí escribió. Jimena y a Jiménez sí también. Presente. Ya. Luis también está. Carla Extre, sí también está Carlita. Ágata Miranda. Daniel Mesa. Flavia Sáenz. Miguel Salazar me escribió. Ya. Itaúl Álamo. Arnold Chávez. Anabel Gómez. Presente, Andrea. Okay. Y Giorgio Carvajal también me escribió. Ya. Presente, Andrea. Ya chicos. Bye.